Hey, ¿qué tal, coders? En la descripción del vídeo voy a dejar el link de descarga del código de este video. Solamente nos falta registrar una pregunta en la base de datos. Entonces vamos a validar los campos de este formulario del lado del servidor usando la librería Form Validation de Codenator. Yo ya le he agregado esa librería Form Validation. Además, en el modelo QuizM he agregado unas reglas de validación donde cada campo tiene que ser requerido. Este es el nombre del campo, este es el nombre de la etiqueta y estas son las reglas que hemos definido para cada campo de texto. Se dan cuenta que choices hemos declarado en el formulario como un array el nombre del campo, entonces aquí también tenemos que definir el nombre del campo como un array. Luego he agregado en el método add, he agregado las reglas que hemos definido en el modelo quiz-m y he llamado a la librería form validation al método setRules, le he pasado esa variable rules para que defina si los campos están vacíos o no. Y this form validation, si todos los campos no están vacíos, me va a retornar true. Si true es igual a true, entonces voy a crear un método para insertar todos esos datos a la tabla choices. Caso contrario, si los campos están vacíos, si uno de los campos está vacío, entonces no va a entrar a esta condicional porque va a obtener falso. Falso es igual a true, no, entonces no va a registrar los datos a nuestra base de datos. Entonces en el formulario add he agregado un echo setValue. El setValue es parte de la librería form validation. Si yo pongo una pregunta y hago clic en agregar pregunta, al recargar la página se dan cuenta que se mantiene el título de la pregunta, pero en el campo question ID yo no he agregado esa función setValue. Entonces si yo hago clic en 2, se dan cuenta que desaparece. Entonces tengo que agregarle ese código para que se mantenga el valor cada vez que se actualiza la página y el usuario no tenga que estar registrando nuevamente el dato que ha agregado anteriormente. Entonces voy a poner question ID, actualizo y aquí el campo ya se mantiene. Si yo pongo 3, hago clic en agregar pregunta, se mantiene el resultado. De igual manera para las alternativas se mantiene cada vez que actualizo, no se elimina. Ahora yo quiero que aparezca el número de preguntas que tengo en mi base de datos de forma automática y que se autoincremente cada vez que yo quiero agregar una pregunta. Ahorita tengo 2 preguntas en mi tabla questions, entonces aquí debería aparecer el número 3 de forma automática. Para eso vamos a ir al controlador y vamos a copiar este código, la cantidad de preguntas que tengo en mi tabla questions. Lo vamos a copiar aquí. En count question voy a recuperar el número de preguntas que tengo en mi tabla questions y solo voy a pasar a la subvista add. Aquí el valor por defecto voy a agregarle como un segundo campo el nombre de la variable que le estoy pasando a mi subvista con -questions. Entonces aquí sería con -questions. Como me va a retornar el número de preguntas que tengo en mi tabla questions y voy a agregar una nueva pregunta, entonces tengo que incrementarle +1. Si yo actualizo, aquí se dan cuenta que aparece de forma automática 3. Yo tengo 2 preguntas en mi tabla questions y quiero agregar una nueva pregunta, entonces que aparezca de forma automática el número de pregunta que voy a agregar, que sería el número 3. Entonces vamos a ver qué es lo que nos trae nuestro campo de nombre choices, que lo hemos definido como un array. Vamos a recuperar esa variable post, está definido como un array. Vamos a imprimir el input de tipo post en la variable choices, que es un array. Vamos a ver qué es lo que nos va a imprimir. Si yo ingreso la pregunta, ingreso las alternativas, se dan cuenta que nos imprime un array con índice 0, 1, 2, 3, 4, porque solamente ha recuperado
1, 2, 3, 4 son los campos que tiene el nombre choices definido como un array. Entonces si yo ingreso aquí, ahora sí me envía 0, 1, 2, 3, 4, es decir 5 campos, sus índices y sus respectivos valores. Esos valores son los que vamos a registrar en nuestra base de datos. Para eso vamos a tener que crear dos métodos en nuestro modelo. Entonces vamos a crear el método SaveQuestion y vamos a pasarle un array de datos para que lo inserte a nuestra tabla question. Vamos a crear una variable result, va a ser igual a db_insert. Vamos a insertar en la tabla questions nuestro array y vamos a retornar la variable result. Si la variable result es true, entonces vamos a retornar true. Caso contrario, si es falso, entonces va a retornar falso. De igual manera vamos a crear un método que se va a llamar SaveChoices. Va a recibir un array de datos y la tabla sería choice y va a retornar true si se ha insertado correctamente o falso, caso contrario. Además vamos a crear otro método que se va a llamar ArrayFromPost y vamos a pasar un array de campos y vamos a declarar una variable data como un array y un for each donde vamos a pasarle el array fields, el array de los campos del formulario que se va a llamar field, y el valor de cada campo va a ser el valor que estamos ingresando en el formulario, ¿no? Entonces aquí en la variable data vamos a declarar el valor del campo del formulario que estamos ingresando, los registros, y va a ser igual a, y va a retornar la variable data. Esto es lo mismo a hacer, por ejemplo, yo necesito pasarle un array al método SaveQuestion para que lo inserte en mi tabla questions. En mi tabla questions yo tengo dos campos, question ID, question text, y en el formulario también tengo un question ID, question text. Yo necesito insertar estos valores a mi tabla question, entonces necesito pasarle un array al método insert para que lo inserte en la tabla question. Entonces lo hago de la siguiente manera: declaro el nombre del campo question ID, que va a ser igual a el valor que estoy ingresando por el método post, this input post, y el nombre del campo sería question ID. Estoy pasándole el valor de ese campo que he ingresado en mi formulario. Además tendría que pasarle otro campo, entonces control C, control V, aquí tendría que pasarle el question text, el segundo campo, y el nombre del campo question text. Este es el nombre del campo de nuestra tabla questions y este es el nombre del campo de nuestro formulario, y estoy pasándole mediante el input post el valor de ese campo que estoy registrando en mi formulario, y lo va a almacenar en este índice, en esta clave de nuestro array data, y este array data tengo que pasarle al método SaveQuestion para que el método insert lo inserte en nuestra tabla question. Entonces, para evitar de programar todo esto, hemos programado un método ArrayFromPost donde simplemente le voy a pasar un array. Ese array va a ser por ejemplo fields igual a un array donde yo solamente le voy a pasar el nombre de los campos de mi formulario, por ejemplo question ID, question text. Entonces yo solamente le voy a pasar este array a este método que estoy creando en mi modelo desde el controlador, y este método lo que va a hacer es declarar un for each. Como tiene dos índices, entonces el valor va a ser question ID. Ese valor lo voy a insertar aquí como la llave, como el key, y el valor va a ser lo que va a traer el post, y el post es lo que va a recuperar este nombre question ID, el nombre del campo, y va a ir almacenándolo y me va a retornar un array. Es igual a lo que me va a retornar es esto. Entonces, para evitar programar todo esto, lo hemos automatizado a través de un método que se va a llamar ArrayFromPost.
ese método simplemente me va a retornar un array, que va a ser lo mismo a esto, solo que en el controlador solamente vamos a programar de esta manera. Vamos a pasarle un array de los campos de los nombres de nuestro formulario, y aquí se va a encargar de obtener los valores mediante el input post a través de esos nombres de los campos que hemos pasado a nuestro controlador, y lo va a almacenar en un array y me va a retornar algo parecido a esto, y ese array lo vamos a pasar a enviar a nuestro método setQuestion para que lo inserte en nuestra tabla question. Entonces en nuestro controlador vamos a, si los campos no están vacíos en nuestro formulario, entonces va a entrar a esta condicional, quiere decir que todos los campos están validados. Entonces vamos a declarar una variable question data, es decir, los datos de nuestra pregunta, que va a ser igual a, vamos a llamar a nuestro modelo quizm y vamos a llamar al método ArrayFromPost. Este método vamos a declarar un array como lo hemos hecho acá. Vamos a declarar este array. Voy a pasarle este array con los nombres de los campos de nuestra pregunta, el question ID y el question text, que son los nombres de este campo y este otro campo. Una vez que he pasado ese array, voy a almacenarlo en la variable question data, me va a devolver algo parecido a esto. Este array de datos lo voy a pasar al método saveQuestion para que lo inserte a nuestra tabla question, porque aquí tengo que pasarle un array. Voy a declarar una condicional, voy a llamar al método a mi modelo quizm y voy a llamar al método saveQuestion y voy a pasarle ese array de datos que estoy recuperando de mi formulario question data. Si ha retornado satisfactoriamente en mi tabla question ese registro, entonces va a entrar a la condicional, me va a devolver true y va a entrar a la condicional. Aquí devuelve true si es que la inserción de registros ha sido satisfactoria en el método setQuestion. Voy a declarar un for each, voy a recorrer todo el array de los input pod choices, es decir, voy a recorrer todo este array con sus valores para insertarlo en la tabla choices. Entonces tengo que declarar un for each y voy a recuperar esa variable. El nombre del campo del array del campo se llama choices. Es un array, entonces voy a recorrerlo con un for each. El key representa el índice del array y el value representa el valor. Antes de insertarlo a la tabla choices, tengo que hacer una comparación con la variable del campo isCorrect para saber si es la respuesta correcta. Entonces voy a comparar con la variable key más 1, es decir, si key es 0, 0 más 1, 1, y voy a recuperar el valor de la variable del campo, del nombre del campo isCorrect. Entonces si en el campo isCorrect yo ingreso el valor 1, voy a recuperar ese valor 1, es igual a 0 más 1, 1. Entonces voy a declarar una variable que se llame isCorrect, va a ser igual a 1, es que es la respuesta. Caso contrario, isCorrect va a ser igual a 0, incorrecta. Entonces si yo por ejemplo he ingresado 1, va a almacenar en el nombre del campo isCorrect 1, y aquí va a recorrer con 0 más 1 es 1, sí, entonces la variable isCorrect va a ser igual a 1. Luego va a seguir recorriendo las alternativas, va a estar en el índice 1, entonces 1 más 1 es 2, 2 es igual a 1, no, entonces isCorrect va a ser igual a 0, y eso es lo que tengo que registrar en mi tabla choices. Es más, cuando hay una sola instrucción dentro de la condicional ya no es necesario poner estas llaves, simplemente cuando hay una sola instrucción se evita poner esas llaves y podemos seguir programando. Entonces voy a declarar una variable que se llame choices data, es decir, los datos de nuestra tabla choices, que va a ser igual a un array. Ese array tengo que pasar al método save_choices. Entonces aquí tengo que declarar el nombre de los campos que tiene la tabla choices, question ID, isCorrect y choice text.
Entonces question ID va a ser igual al input de tipo post con el nombre del campo question ID. El nombre del campo es question ID. Voy a recuperar ese valor mediante el input post. Luego también tengo que registrar los demás campos. Entonces aquí vamos a poner el otro campo que se va a llamar isCorrect. isCorrect va a tener el valor de la variable que estamos recogiendo en esta condicional. isCorrect, coma. Luego nos faltaría choice text, el texto de nuestra alternativa, que va a ser igual a el valor que va a recorrer el for each, porque estamos recuperando un array de valores de nuestro campo choice. Está devolviendo un array, entonces vamos a recuperar ese valor mediante el for each, que sería este valor que hemos imprimido mediante printr. Estamos imprimiendo esos valores. Entonces aquí vamos a pasarle value. Como ya tengo en esta variable mi array de todos los campos con sus valores, voy a hacer una condicional llamando a mi modelo quizm y al método que hemos creado save choices, y vamos a pasarle ese array choices data. Si es true, entonces que haga un continue y que siga recorriendo el bucle del for each para el siguiente registro. Entonces en la primera vuelta me va a insertar el ID de la pregunta, que sería 3. Luego va a insertar si la respuesta es correcta, supongo que es 0. Luego va a insertar el valor de la alternativa, por ejemplo alternativa 1. Va a insertar acá el ID isCorrect 0, la alternativa 1. Luego va a recorrer nuevamente el bucle, va a almacenarlo nuevamente en la variable, va a llamar nuevamente al método y lo va a insertar el siguiente registro, question ID isCorrect, y así sucesivamente hasta cumplir las 5 alternativas. Continue, que me permite seguir recorriendo el bucle si es que la inserción es satisfactoria. Entonces vamos a agregar un mensaje en nuestra variable de sesión freshData. Es una sesión temporal que se elimina al actualizar el navegador, y vamos a redirigir a nuestro controlador quiz al método add, al mismo método, y un refresh para indicarle que limpie los datos de nuestro formulario. Y ahora solamente nos quedaría imprimir este mensaje en nuestra subvista. Lo vamos a imprimir aquí debajo en session freshData. Si existe esta sesión, esta variable msg, entonces que me imprima session freshData, el mensaje que hemos declarado aquí, pregunta insertada correctamente, y lo va a hacer dentro de una etiqueta div usando las clases de Bootstrap. De igual manera vamos a imprimir los errores de nuestros formularios. Si es que no se ingresan los datos a los campos de nuestro formulario, entonces existe una validación de errores que imprima esa validación de errores imprimiendo una etiqueta de inicio y una etiqueta de final. Entonces vamos a eliminar estos ejemplos y vamos a actualizar nuestro navegador. Muy bien, yo tengo en mi tabla question 2 preguntas. Entonces voy a agregar una pregunta cualquiera con sus alternativas. La respuesta va a ser la número 2, agregar pregunta. Se dan cuenta que imprime el mensaje pregunta insertada correctamente. Ahora, si yo hago clic en agregar pregunta, me aparece en los mensajes de errores donde me indica que el campo pregunta es requerido. Ahora esto aparece en inglés. Lo único que tendría que hacer es copiar en la carpeta language. Tengo una carpeta Spanish donde tengo la traducción de los errores de los formularios. Lo voy a copiar en nuestra carpeta de nuestro proyecto principal, en la carpeta application, en la carpeta language,
Aquí voy a copiar esta carpeta donde tiene las traducciones de todos los errores de nuestro formulario que están traducidos al español. Además voy a hacer una configuración en el archivo config donde dice English, voy a poner Spanish. Entonces si yo actualizo nuevamente, hago clic en navegar, se dan cuenta que ya está traducido. El campo pregunta es obligatorio, el campo alternativa es obligatorio, el campo respuesta es obligatorio. Si yo pongo un nombre a esta pregunta, se dan cuenta que desaparece el error. Si pongo una respuesta, también desaparece, solamente me pide el campo alternativo. Entonces yo ingreso aquí y se mantienen los datos cada vez que se actualiza, pero sigue pidiéndome que el campo alternativa es obligatorio, es decir que tengo que llenar todas las alternativas. Muy bien, ya hemos ingresado la pregunta número 4, vamos a la base de datos questions y tiene que aparecer la pregunta número 3, vamos a la tabla choices y se dan cuenta que ha registrado la pregunta 3 con su respuesta correcta, que hemos elegido la alternativa número 2 y sus valores de cada alternativa. Si vamos a quiz, ya aparece el número de preguntas 3, vamos a contestar correcto y aquí aparece la tercera pregunta, pregunta 3 de 3, que acabamos de ingresar de forma dinámica a nuestra base de datos. Hacemos clic en enviar y solamente tengo puntaje 2. Puedo empezar nuevamente. Hasta aquí hemos aprendido a programar este pequeño sistema de exámenes online, así que suscríbete al canal para seguir subiendo más cursos. ¡Chao!